Era como vender naranjas y luego comprar el jugo. Así ocurrió. Esa es la metáfora con que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó el día de hoy cuál era y cuál será el funcionamiento de Pemex a partir de su gobierno. En otro orden de ideas, en otras noticias, funcionario de la Cuarta Transformación mató a una joven, dejó lesionado a un mototaxista cuando arrolló a ambos en estado de ebriedad y en exceso de velocidad. Anoche, los familiares de las víctimas exigían castigo. Esta tarde, un familiar del presunto asesino da a conocer que Celerino Bautista, director de educación del gobierno estatal, director de educación indígena en el gobierno estatal, también falleció. Les tengo los detalles de esta información que ha sacudido a lo largo y ancho a Veracruz. El coronavirus se acerca al 500,000 de muertos. Hay miedo en el mundo. Buenas noches, amable auditorio de Radio Voz TV. Gracias por brindarnos su compañía en esta transmisión de sábado 6 de junio del año 2020. Transmitimos para todos aquellos que por primera vez nos sintonizan desde Las Chuapas, Veracruz, municipio situado al sur de Veracruz, colindante con Tabasco, con Oaxaca y con Chiapas. El día de hoy, usted nos acompaña en la emisión número 182 del noticiario Radio Voz TV. Gracias por lo grato de su compañía de siempre. Y bien, vámonos a la noticia. El día de hoy, preponderantemente, estamos dando cobertura a las actividades que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido en el sur de Veracruz, concretamente el día de hoy en la refinería General Lázaro Cárdenas del Río, en Minatitlán, Veracruz, y en el complejo petroquímico La Cangrejera. De inicio, en nuestro titular les describía a ustedes que una analogía, un comparativo que López Obrador hizo es que en el gobierno neoliberal vendían el petróleo crudo y compraban la gasolina. Comparó de esta manera: era como vender naranjas y comprar el jugo. A partir de ahora, dijo, Pemex será autosuficiente, no venderá más la materia prima. López Obrador estuvo allá en la portada 7 de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, acompañado de Rocío Nales, secretaria de Energía, Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, donde hubo una semblanza en la cual el presidente de México refirió que la refinería fue construida en 1906 por la compañía El Águila, pero de inmediato, sin variar a su costumbre de echarle la culpa a todos los demás, López Obrador describió que en el periodo neoliberal que se dio de 1938 al 2018, la política de privatización estaba destruyendo a Pemex. Era, según lo dijo en sus propias palabras, regresar a los tiempos de antes de la expropiación hecha por el general presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río. Sin embargo, a ello se refirió: eso ya pasó al basurero de la historia. Insistió: ahora vamos a producir en México lo que consumimos. Reiteró: era como vender naranjas y comprar el jugo. Describió echándole la culpa siempre al sistema neoliberal, que en Pemex se convirtió en ruina, en chatarra, por lo mismo que se privilegió a las empresas particulares y privadas. La meta del presidente de México, así lo dio a conocer en esta reunión, es que para el 2023 Pemex, México en sí, Petróleos Mexicanos,
Vamos a ser autosuficientes en producción de gasolinas, dijo. Ya no vamos a vender petróleo crudo, ya no vamos a vender la materia prima. Por eso se van a modernizar las 6 refinerías, esto a decir Salina Cruz, Oaxaca, Tula, Hidalgo, Ciudad Madero, Tamaulipas, así como Cadereyta, Salamanca y desde luego Minatitlán, Veracruz. La inversión describe que fueron 12,000 millones el año pasado y 12,000 millones en este. Refiere que ya no hay contratistas, sino que los trabajadores que son ingenieros y técnicos de Pemex son los que están usando los talleres de reparación que anteriormente se dejó en la ruina. Bueno, eso ocurrió en Minatitlán. Durante la tarde, alrededor de las 2, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en La Cangrejera, en el complejo petroquímico La Cangrejera, donde anunció que se está haciendo un análisis técnico y económico para determinar si es viable rehabilitar la planta petroquímica con el objetivo de producir 200,000 barriles diarios. Según señaló el mandatario, con ese tren de refinación se lograría la autosuficiencia energética, pues ya no habrá necesidad de comprar gasolinas al extranjero. Es tener un tren de refinación adicional para procesar más materia prima en el país. En términos generales, estamos pensando que con la rehabilitación de las 6 refinerías vamos a poder procesar 1,200,000 barriles con 2 bocas, 340,000 barriles, y se explora la posibilidad de procesar aquí, es decir, en La Cangrejera, 200,000 barriles diarios. Con eso estaríamos ya logrando la independencia en cuanto al consumo de gasolinas, así lo dijo. El titular del Ejecutivo Federal dijo que está garantizando este ajuste por el potencial petrolero que tiene el país. Ahora se está invirtiendo de manera eficiente y por eso podemos planear y decidir qué petróleo requerimos para las plantas, de dónde extraerlo con el menor costo posible. Todo esto se puede hacer porque también nos dejaron, y eso fue un activo de primera, nos dejaron trabajadores petroleros y técnicos capaces, especializados. Esas las expresiones del presidente de México respecto a sus actividades el día de hoy, sábado 6 de junio a las 10 de la mañana. Estuvo realizando la supervisión de la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación en la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río. El sitio se llevó a cabo en el acceso por la puerta 7 de la Refinería Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Eduardo Soto Ines, Colonia Primera Nueva de Mayo, en Minatitlán, ahí cercano al puente Cuatzabueno. Y en lo que corresponde a la tarde, a las 2, estuvo en el complejo petroquímico de Cangrejera, en Coatzacoalcos. Y les doy a conocer que para el día de mañana, domingo 7 de junio, Andrés Manuel López Obrador, jefe del Poder Ejecutivo de México, estará dando el banderazo para la rehabilitación de la vía del tren del Istmo de Tehuantepec. El lugar del evento será la localidad de Medias Aguas, entre las calles Miguel Alemán, en la calle Miguel Hidalgo y Costilla, allá en Sayula de Alemán. Cabe describir como un contexto que la visita de Andrés Manuel López Obrador, el inicio de giras sobre todo, su recorrido en el sur de Veracruz, ha creado diversas reacciones. Como son muchas, solamente vamos a resumir 2 de ellas. El dirigente del PRI en el estado, Marlon Ramírez Marín, dijo que es lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya reiniciado su gira en el país en plena emergencia sanitaria por el coronavirus. Muy lamentable, muy preocupante y hasta cierto punto desconcertante, porque es el presidente de México y el gobierno federal quien tiene, de acuerdo a la Constitución, la responsabilidad de salvaguardar y proteger la salud pública de todos los mexicanos, y el presidente, naturalmente, que es una persona que tiene que poner el ejemplo de lo que debiera ser la conducta,
no solamente del gobierno, sino de los ciudadanos y la forma en que él ha venido manejando su política, la forma en que ha venido haciendo las cosas en este manejo del coronavirus, creo que deja mucho que desear. Esa es la expresión en lo que corresponde a la dirigencia estatal del PRI veracruzano y en lo que corresponde a la dirigencia de Morena en Veracruz. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reinició sus giras por el país, el consejero estatal de Morena, Héctor Quintanar García, consideró que el mandatario manda un mensaje de aliento y calma ante la pandemia COVID-19. Son dos versiones muy diferentes, muy de extremos. Es un mensaje de aliento y calma porque, si usted se da cuenta, está yendo a puntos sensibles donde hay que impulsar el proyecto de nación. O sea, la economía no se puede detener porque finalmente tenemos que sobrevivir en esta situación. Le he dado a conocer a usted, como siempre, las dos versiones por lo menos más destacadas de lo que corresponde a este hecho, y hasta ahí dejamos la gira del presidente de México. Seguramente en la siguiente emisión le daremos a conocer qué es lo que ocurrió o qué es lo que va a ocurrir el día de mañana allá en Medias Aguas, referente al banderazo del tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Entrando ya a otro tema. Anoche, aproximadamente a esta hora, hace unas 24 horas pues, en la sierra, allá en los pueblos de la Sierra Madre Oriental, allá en la zona habitada por indígenas náhuatls, los vecinos del director de educación indígena en Veracruz, los vecinos de Celerino Bautista Luis, exalcalde de Tatahuicapan de Juárez, estaban sufriendo la alarma, la preocupación y la indignación por el fallecimiento de una joven de 20 años que fue atropellada por el exalcalde Celerino Bautista Luis. A través de las páginas, a través de los textos del espacio de la página El Montañés, medio de comunicación serrano, dimos a conocer de manera paso a paso de cómo se fueron dando las cosas. Esta tarde le tengo un resumen que quiero compartir con ustedes. El alcalde Esteban Bautista Hernández dio a conocer que Celerino Bautista Luis falleció en el hospital donde estaba internado. Alrededor de las 2:30 de la tarde de este sábado, desde su cuenta de red social, Bautista lamentó, escribió textualmente así: lamentó profundamente el suceso ocurrido anoche, donde pierde la vida en forma trágica una compañera de nuestro barrio. El presidente municipal de Tatahuicapan de Juárez aseguró que el joven mototaxista se encuentra hospitalizado y estable. Son dos personas para que nos demos a entender bien. Una joven que perdió la vida en forma trágica. También el alcalde se refirió al joven mototaxista, quien en cambio él sí se encuentra hospitalizado y estable. Y agrega el alcalde: en relación al involucrado y familiar mío, profesor Celerino Bautista Luis, me pesa mucho informar que se encontraba hospitalizado hasta hace unos momentos, en que desafortunadamente también dejó de existir. Amable auditorio, amigos de Radio Voz TV, les informo que se trata de quien fue director de educación indígena en el estado de Veracruz, expresidente municipal de Tatahuicapan de Juárez y sobre todo intenso promotor de la cuarta transformación en esa zona serrana. Es el profesor Celerino Bautista Luis, quien en estado de ebriedad chocó la camioneta que conducía a exceso de velocidad. En los hechos ocurridos en las calles Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza del barrio Tercero, Dominga
Dominga Castillo Luis, de 20 años de edad, quedó prensada contra la pared, prácticamente estrellada por la camioneta en contra de dicho muro, su cuerpo fracturado, prácticamente cercenado, por lo que ella perdió la vida en forma instantánea. La unidad Ford, con placas de circulación XW92060, donde el maestro Celerino Bautista viajaba con su hijo Eleazar, también arrolló, es decir, también se llevó al conductor de un mototaxi con número económico 11. Se trata de Francisco Simón Alejandro, quien fue atendido por paramédicos que lo llevaron al hospital de Tonalapan esta misma noche de viernes. Este mediodía de sábado, el gobernador dio a conocer que había ordenado separar a Celerino Bautista Luis del cargo de director de educación indígena del Estado para que respondiera por los hechos ocurridos. La Fiscalía también emitió un boletín momentos más tarde del pronunciamiento del gobernador e informó que lo tenía bajo resguardo como presunto responsable del homicidio culposo de una mujer y de lesiones a un hombre. Cabe referir que la misma noche del viernes unas 1000 personas enardecidas exigían justicia y creyendo que Celerino estaba en la cárcel, se dirigieron al Palacio Municipal, pero al no hallarlo causaron destrozos al edificio gubernamental y quemaron unidades oficiales, exigiendo todo el peso de la ley en contra del funcionario estatal de la Cuarta Transformación y a quien señalaron que en el ejercicio del poder se portó siempre soberbio, prepotente, humillante y valemadrista con sus paisanos, con sus hermanos de etnia. Hoy hay luto en Tatahuicapan de Juárez por el fallecimiento de la joven Dominga. Hay preocupación en otra familia, la del mototaxista que todos los días sale a ganarse la vida para poder llevar unos pesos a su familia. Y hay indignación en contra de Celerino Bautista. Por cierto, el alcalde de Tatahuicapan pidió a la población que haya respeto para ambas familias. Déjeme decirle como contexto que Eleazar, hijo del exdirector de educación que viajaba al momento del choque, afortunadamente salió ileso. Hasta aquí el reporte, seguramente seguiremos informando sobre estos hechos, sobre cómo se recupera el mototaxista. El tema que no podíamos dejar a un lado, y más que nada va como un aspecto orientativo. En el mundo, las cifras van a cerca de las 400,000 muertes por coronavirus. Hasta el corte de este sábado se tienen registrados 399,699 muertes por coronavirus en el globo terráqueo. Y esto se da a la par en lo que se está buscando la vacuna. Es una carrera por la obtención de la vacuna contra COVID-19, pero el mundo contabiliza, les decía yo a ustedes, 396,699 decesos, mientras que los contagiados suman 6,804,044 contagios confirmados en un total de 188 países. La región más afectada por la enfermedad sigue siendo América, con varias naciones en la lista de los 10 países con más contagios. Estados Unidos registró 1,909,077 casos confirmados de coronavirus y 109,487 decesos. Brasil contabilizó 645,771 contagios y más de 34,000 fallecimientos, lo que lo coloca como el tercer país del mundo con la mayor cantidad de muertos por COVID-19.
Rusia, por otra parte, contabilizó 458.102 contagios confirmados, pero continúa con una tasa muy baja de mortalidad, pues solo tiene 5.717 decesos, en comparación, por ejemplo, con Reino Unido, que tiene 286.294 contagios, es decir, mucho menos que Reino Unido, pero 40.548 decesos. Por cierto, en Asia, la India ha continuado aumentando rápidamente las cifras de contagio y de decesos y hasta el momento tiene 246.454 contagios y solo 6.946 decesos. En Medio Oriente, Irán es el país con más contagios, 109.425, tan solo un poco por arriba de Turquía, que tiene 169.218. El segundo país asiático con la mayor cantidad de contagios después de China es Bangladesh, que tiene 63.026 contagios confirmados y 846 decesos. Y muchas más cifras, entre ellos, desde luego, México, en lo que corresponde al día de hoy, las cifras se incrementaron a 13.511 los muertos en territorio mexicano. 13.511 muertos, 113.619 casos confirmados acumulados, 19.278 casos confirmados activos, 170.434 negativos acumulados, 48.273 sospechosos acumulados, 332.236 personas estudiadas. El día de hoy, un total de 13.511 muertos. Pero ¿sabe cuál es la situación? Amable auditorio, tome precaución. Se disparan los contagios en niños. Seguramente son víctimas inocentes que lamentablemente sufren las consecuencias de no tomar las medidas necesarias. Hay miedo por coronavirus. La gente no quiere ir a los hospitales. Entonces, como no es el propósito que usted y yo seamos un número más de las estadísticas, desde este espacio del noticiario Radio Voz TV, les reitero el exhorto: cuídese, use cubrebocas, mantenga la sana distancia y hasta donde le sea posible, quédese en casa. Siempre que tenga que salir a trabajar por buscarse el sustento diario, tome las debidas precauciones sanitarias. Amigas y amigos, un abrazo con todo afecto y mis deseos de que su economía, su salud y su familia siempre reciban las bendiciones de las cuales usted merece. Buenas noches.